Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos aquí nuevamente, como cada jueves, para nuestra clase de exposición de Romanos, versículo por versículo. Pues estoy muy contento de que podamos estar aquí nuevamente para continuar con este estudio que espero que esté siendo de bendición para sus vidas, como lo está haciendo para la mía. Quiero invitarles a que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y vamos a orar pidiéndole a nuestro Padre que nos guíe en esta clase. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te doy por tu amor, por tu misericordia, gracias por tus cuidados. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos por este medio para honrarte y glorificarte. Sabemos, Señor, que tuya es la gloria, tuya es la honra y que tú, bendito Dios, tienes preparadas grandes cosas para nosotros. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú tienes preparadas grandes bendiciones para nosotros esta tarde, Señor, y sé que bendecirás las vidas de mis hermanos que me escuchan, Señor, así como has bendecido la mía, Señor. Gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Pues la semana pasada, hermanos, estuvimos viendo el final del capítulo 3 y hablamos acerca de la procedencia de la justicia. Estuvimos viendo que esta justicia procede de Dios y hoy vamos a iniciar el capítulo 4, versículos 1 al 25, hablando acerca de el ejemplo de la justicia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 4, para empezar a hablar de este tema, el ejemplo de la justicia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 4, versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En el capítulo 3 vimos la procedencia de esta justicia. Como recordaremos, el tema de toda la carta del apóstol Pablo a los romanos es la justicia de Dios. Hemos visto en el capítulo 1 y 2 cómo el apóstol Pablo inicia su argumentación diciendo que los gentiles son pecadores, que todos los moralistas son pecadores, que todos los judíos son pecadores, y llega al capítulo 3 pues diciendo que todos somos pecadores, que no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así termina el apóstol hablando en el capítulo 3 acerca de cómo esta justicia viene de Dios, y vimos ese versículo maravilloso, el capítulo 3, versículo 24, donde dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Entonces vimos cómo en ese solo versículo, el versículo 24, todo el evangelio está resumido. Ahora, al llegar al capítulo 4, el apóstol Pablo inicia un nuevo argumento, dando un ejemplo de la justicia de Dios. Y pues ese ejemplo es el ejemplo de Abraham. Vemos en el versículo 1 cómo dice la Escritura. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? El apóstol Pablo usa el ejemplo de Abraham. ¿Por qué? Él dice, Abraham nuestro padre. Porque Pablo lo usa como ejemplo, porque los judíos tenían precisamente a Abraham como ejemplo de justicia. Entonces, el apóstol Pablo inicia su argumento diciendo, bueno, pues ustedes tienen a Abraham como ejemplo de justicia, pues yo se los pongo como ejemplo de la justificación por gracia por medio de la fe. Yo se los pongo como ejemplo acerca de cómo llegó Abraham a estar justificado delante de Dios, cómo fue declarado justo. Yo se los pongo de ejemplo acerca de cómo Abraham fue justificado solamente por la fe. Cómo Abraham no confió en su propia justicia, sino que confió en la justicia de Dios. Veamos por favor Juan capítulo 8, versículo 39.
Juan capítulo 8, versículo 39. En este pasaje el Señor Jesucristo está hablando acerca de cómo los judíos en aquella época pues tenían a Abraham como un gran ejemplo, y Él les dice en Juan capítulo Abraham. Ese es nuestra cabeza de fe. Y el Señor Jesucristo les dice, pues, miren, ese problema es un problema, ustedes están confiando en otra cosa, no están confiando en Jesús. Ahora el Señor Jesucristo les dice, pues miren, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pues si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Si Abraham, fíjense lo que dice el versículo 1 del capítulo 4, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. El apóstol Pablo les dice, miren, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, el apóstol Pablo está dando su argumento desde el capítulo 3 y les dice la única manera de ser justificados, de ser declarados justos por Dios, es a través de la fe. Y el apóstol les dice, miren, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, aquí el apóstol está diciendo solamente existen dos posibles opciones para ser justificado, dos principios sobre los cuales las personas pretenden ser justificados. Él les dice, lo primero es, pues la fe, lo que yo les vengo diciendo, pero está otra posible opción, la opción de las obras. ¿Qué significa ser justificado por las obras? Vean, el versículo 2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras. No puede, esta palabra obras, no puede referirse al cumplimiento de la ley de Dios dado en el monte Sinaí. ¿Por qué? Porque cuando Abraham vivía, pues obviamente todavía no estaba dada esta ley de Dios. Entonces, cuando Jesús les dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, y cuando el apóstol Pablo les dice, si Abraham fue justificado por las obras, solo hay dos posibles principios para la justificación, las obras y la fe. Cuando una persona está confiando en las obras, como la hipótesis que da el apóstol Pablo, sería, pues, si Abraham fue declarado justo por su esfuerzo, si Abraham fue declarado justo por su propia justicia, eso es lo que significa ser justificado por las obras. El apóstol Pablo ha estado hablando que la única manera de ser declarado justo es por la justicia de Dios. Pero si Abraham fue declarado justo por sus propios esfuerzos, por sus propias obras, entonces tiene de qué gloriarse. Veamos el versículo 2, dice, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Qué significa esto? Vean por favor Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Es un pasaje que todos nosotros conocemos. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
En este pasaje el apóstol Pablo está diciendo claramente que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y que no es por obras para que nadie tenga algo de qué gloriarse. Y es lo que está pasando con el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4. Él dice, pues si Abraham fue justificado por sus obras, entonces él puede gloriarse. Pero en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice que específicamente la salvación no es por obras para que nadie tenga de qué gloriarse. Vemos por favor primero a los Corintios capítulo 1 versículo 28. Primero a los Corintios capítulo 1 versículo 28. Veamos qué tiene que decirnos la escritura. 1:28 de primero a los Corintios. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En este pasaje nos está diciendo claramente que el Señor ha escogido lo más despreciable de este mundo para darle su salvación, para hacerlos objetos de su amor, para hacerlos objetos de su gracia. ¿Por qué? Porque si las personas fuesen justificadas por sus obras, por el principio de las obras, entonces tendrían de qué gloriarse. Pero estos versículos nos están diciendo claramente, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Primero los Corintios capítulo 1 dice que el Señor escogió lo vil y lo despreciable. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Y dice el versículo 31, para que si alguien se va a gloriar, que se gloríe en el Señor. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que toda la gloria hoy y siempre debe ser única y exclusivamente para nuestro Dios. En la salvación, Dios debe resultar glorificado. En nuestro diario vivir, Dios debe resultar glorificado. En cualquier acción que se haga, que se piense, cada palabra que se diga, nuestro Dios debe ser glorificado. Si comemos, si bebemos o hacemos cualquier cosa, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y si Abraham fue justificado por sus obras, si Abraham fue declarado justo por sus obras, él podría gloriarse, pero no podría gloriarse delante de Dios. ¿Qué nos está diciendo esto, hermanos? Que cualquier persona que pretende ser justificado por sus obras, cualquier persona que pretende ser justificado por sus hechos, está cometiendo un robo. Está robándole la gloria que solamente nuestro Dios merece. Aquellas personas que pretenden que por cumplir con ciertos requisitos van a ser salvos, esas personas están robándole la gloria a Dios. Esas personas que dicen, sí, yo fui salvo por gracia, pero necesito mis obras para mantenerme salvo. Necesito mis obras para que Dios no me quite la salvación, para no perderme, para no condenarme. Esa persona es culpable de robar la gloria de Dios, porque solamente Él merece ser alabado, solamente Él merece ser glorificado, solamente Él merece toda la gloria hoy y siempre. Durante la Reforma Protestante surgieron cinco solas o 5 cosas que deberían permanecer solas. La sola Escritura, es decir, que solamente nos íbamos a guiar por las Escrituras. La sola gracia, es decir, que somos salvos solamente por gracia. La sola fe, es decir, que solamente la fe es el canal para que llegue la gracia de Dios a nuestras vidas. Solo Cristo, dando a entender que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Y la última, la número 5, es solo la gloria a Dios. Hermanos,
La salvación por gracia, por medio de la fe, la justificación por la justicia de Dios, le da toda la gloria a Dios. Pero la justificación o la pretendida justificación por nuestras obras, el tratar de ser salvos por nuestras obras, pone la gloria en el hombre y no en Dios, que es donde debería estar. El querer mantenerse salvos por medio de cumplir ciertos requisitos o cumplir con ciertas prácticas, eso es estarle robando la gloria a Dios. Dios es el que salva, Dios es el que justifica y solamente para Él es toda la gloria hoy y siempre por los siglos de los siglos. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4 dice, porque si Abraham, una suposición, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y recordemos, hermanos, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vean por favor el versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué dice la Escritura? Pues está citando a Génesis capítulo 15, versículo 6. Veámoslo por favor, Génesis capítulo 15, versículo 6. Veamos, como dice Pablo, qué es lo que dice la Escritura. Génesis 15, 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. En este pasaje, hermanos, desde Génesis capítulo 15, versículo 6, y ahora el apóstol Pablo, citando esta escritura en Romanos capítulo 4, dice que la base de la justificación para Abraham fue que creyó a Dios. ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Veamos por favor Gálatas capítulo 3, versículo 6. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10. Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué dice este pasaje? Por la fe. Abraham, ¿por qué salió de su tierra? Por la fe. ¿Por qué se mantuvo fiel? Por la fe. ¿Por qué prosiguió viviendo y creyendo en una promesa, aunque no la veía? Por la fe. La fe, hermanos, no es la base de la justificación, es el canal. ¿Por qué? Porque la base de la justificación es la gracia de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, este pasaje, Romanos capítulo 4, dice, porque si Abraham fue justificado por la fe, tiene de qué gloriarse, ya lo vimos, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esto es algo maravilloso, hermanos. ¿Qué es la justificación? La justificación es ser declarado justo por Dios o ser declarado justo ante un tribunal competente. Este pasaje nos dice, creyó Abraham
a Dios. ¿Y qué pasó? Le fue contado por justicia. Quiero que veamos el versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, contado por justicia. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Cómo le fue contada su fe por justicia? Versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermanos? El apóstol Pablo usa una palabra en hebreo, en este pasaje, en griego, la palabra es logizomai, que significa tomar en cuenta por cálculo o imputación. Es decir, contar algo como si fuera otra cosa. Vean por favor el capítulo 2, versículo 26. Para examinar correctamente esto, 2:26, dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Aquí nos está diciendo que si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, su incircuncisión será tomada como circuncisión. ¿Qué significa esto? Que una cosa se toma como si fuera otra cosa. Que una cosa se toma como si fuera otra cosa. ¿Qué significa esto? La fe de Abraham le fue tomada o le fue contada como si fuera justicia. Su fe le fue contada por justicia. Vean el versículo 6, por favor, de Romanos capítulo 4, para que veamos otros usos que se le da en este mismo capítulo a la palabra griega logizomai. Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye, logizomai, justicia sin obras. A quien Dios le cuenta justicia sin obras. A quien Dios le atribuye, a quien Dios le cuenta algo como si fuera otra cosa. Dios atribuye justicia aunque no tenga obras. Vean por favor el versículo 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, no logizomai, no le atribuye, no le cuenta pecado. Y en los versículos 9, 10, 11, 23 y 24 habla acerca de la palabra logizomai, es traducida como contado. Vean el versículo 9. Dice, le fue contada la fe por justicia. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Versículo 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Versículo 24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Este pasaje, hermanos, de Romanos capítulo 4, dice, le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que se le contó a Abraham como si fuera justicia? Su fe, su fe. Entonces, este pasaje, hermanos, habla acerca de que Dios toma una cosa como si fuera la otra. Eso se llama eso es lo que se está traduciendo como la palabra logizomai en griego.
Era una palabra, esta palabra era una palabra financiera y una palabra legal. Es decir, tomar algo que le pertenece a alguien y atribuirlo o acreditarlo a favor de otro. Eso es lo que significa la palabra logizomai. Es decir, Dios tomó su propia justicia y la acreditó a Abraham como si fuera propiedad de él. Dios toma su propia justicia y se la atribuye a Abraham como si fuera propiedad de Abraham. ¿Cómo llega una persona a ser justificado por Dios? Cuando Dios toma su propia justicia y se la acredita a la otra persona como si esa justicia fuera de él. El ejemplo de Abraham es claro, hermanos. Dice, creyó y eso le fue contado por justicia. Fue declarado justo en el momento en el que creyó. Y en los versículos 4 y 5 se amplía el ejemplo de Abraham. En estos versículos 4 y 5 se amplía más este ejemplo. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí el ejemplo está claro, hermanos. Esto es algo evidente. Dice, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Esto es claro. Si una persona trabaja y recibe un sueldo, ese sueldo de ningún modo es un regalo que el patrón le hizo, es una deuda. Y yendo al ejemplo de Abraham, si Abraham fue justificado por sus obras, entonces Dios estaba en deuda con él. Lo que se está diciendo es que si Abraham estuvo recibiendo una salvación como salario, entonces eso no sería gracia, entonces eso sería una deuda. Es decir, que Dios estaría en deuda. La salvación, como dice Pablo, al que obra, si la salvación se basara en cualquier obra humana, la salvación sería una deuda de Dios para con el hombre. Imagínense, hermanos, en qué error estamos cayendo. Imagínense, hermanos, en qué error caen aquellas personas que pretenden ser salvos o mantenerse salvos por medio de sus obras. Ellos están diciendo, Dios tiene una deuda conmigo. Dios tiene una deuda y solamente me la puede pagar salvándome. Pero veamos lo que dice el versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mas al que no obra, la salvación es un regalo de la gracia y de la soberanía de Dios. Dice, al que no obra, su fe le es contada por justicia. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí vean el capítulo 3, versículo 24, cómo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8, ya lo hemos leído.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto es claro, la salvación es un regalo de la gracia y de la soberanía de Dios. La salvación es un regalo exclusivamente de Dios. Aquí está diciendo, mas al que no obra, sino cree. Aquí, hermanos, en estos dos versículos, el apóstol Pablo pone las obras de un lado y pone enfrente la fe o el creer. Pone por un lado las obras, por otro lado la fe. Las pone frente a frente, una frente a la otra. Las obras son el esfuerzo humano por alcanzar la salvación. La fe es el fin, terminar con todo esfuerzo humano para alcanzar la salvación. Es decir, como dice este versículo, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Según este versículo, una persona llega a ser justificada cuando deja de esforzarse, cuando deja de pretender que Dios lo salve o lo justifique o lo perdone por su esfuerzo, cuando cesan todos sus esfuerzos, cuando cesan todas sus demandas y se abandona solamente a la gracia de Dios, cuando pone únicamente su fe y su confianza para ser salvo en la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. En ese momento esa persona llega a ser justificada delante de Dios. Mientras que una persona esté confiando, aunque sea un 1%, en su sabiduría, en su inteligencia, en su bondad, en su misericordia, en sus buenas obras, esa persona no ha sido justificada. Solamente es justificada una persona cuando abandona todas sus obras, cuando abandona todas sus pretensiones, cuando abandona todos sus esfuerzos y los pone su fe, su confianza únicamente en la justicia de Dios. Una ilustración que aprendí en el entrenamiento de evangelismo explosivo es la ilustración de la silla. Que así como una persona pone todo su peso en una silla, así es la fe. Cuando una persona pone completamente su confianza en la obra de Cristo y no en obra propia, en ese momento esa persona está teniendo fe. Es decir, que la fe es abandonar toda confianza en mi propio esfuerzo para poner toda mi confianza únicamente en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La fe es el fin de todo esfuerzo humano. Al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Qué significa creer en aquel que justifica al impío? Pues es dejar de querer ser salvo por las obras. Creer en el que justifica al impío es creer en que Dios me va a declarar justo. Es creer que soy un impío y que Dios me va a declarar justo, aunque aún no he dejado de ser un impío. ¿Qué es un impío? Pues cuando estudiábamos el capítulo 1 de Romanos, aprendimos que la ira de Dios se revela contra la impiedad y la injusticia, y hablamos que la impiedad es violar los mandamientos que tratan de nuestra relación con Dios, mandamientos del 1 al 4, y la injusticia es violar los mandamientos que tratan de nuestra relación con los hombres, mandamientos del 5 al 10. Entonces, cuando una persona es impía, es porque ha estado ofendiendo a Dios, ha estado robándole la gloria a Dios, ha estado tomando su nombre en falso. Cuando una persona es injusta, es cuando ha estado haciendo todas las cosas que dañan a su prójimo. Dice, si no cree en aquel que justifica al impío. ¿Qué está diciendo? Pues está diciendo que esa persona reconoce que ha ofendido a Dios. Reconoce que ha violado los mandamientos de Dios,
reconoce que es un pecador delante de Dios, reconoce que está bajo la ira de Dios, reconoce que merece ser consumido por Dios, reconoce que ha ofendido a Dios y que merece el castigo de Dios, pero al mismo tiempo reconoce que Jesucristo pagó todos sus pecados. En ese momento reconoce que Dios descargó toda su ira sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. Toda la ira sobre el pecado fue descargada en Jesucristo, y por eso esa persona deja de confiar en sus propias fuerzas, esa persona deja de confiar en sus propios esfuerzos y se abandona completamente a la gracia de Dios. En ese momento esa persona está creyendo en aquel que justifica al impío, y su fe le es contada por justicia. ¿Qué dice Lucas 5:32? Veámoslo, por favor. Lucas 5:32. Lucas capítulo 5, versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué está diciendo este pasaje? Pues Jesucristo está diciendo, yo necesito que una persona venga a mí reconociendo que es un pecador y que viene arrepentido de su pecado. Al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En el versículo 6, el apóstol Pablo da un ejemplo para apoyar el ejemplo que está dando. El ejemplo que está dando es el ejemplo de el ejemplo de Abraham. Pero él usa una cita de David para apoyar su tesis de que Abraham fue justificado única y exclusivamente por la fe. Ahí leemos versículo 6, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye, logizomal, justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En este pasaje, hermanos, si vemos, es una cita del Salmo 32, versículos 1 y 2, el rey David está hablando acerca de cómo fue su experiencia cuando después de cometer adulterio con Betsabé, después de planear el asesinato de Urías, y después de que él es culpable de homicidio, después de que él es culpable de adulterio, a pesar de la gravedad de su pecado, a pesar de la ausencia total de mérito propio, David conoció la bendición, conoció la bienaventuranza de la justicia de Dios imputada en su vida. Fíjense cómo dice, versículo 6, como David también habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y el apóstol Pablo toma esta cita y dice, pues David está hablando acerca de la bienaventuranza de ser justificado por la fe sin las obras. Dice este versículo que David dice, qué bendición es recibir el perdón. Y el apóstol Pablo dice, sí, es una gran bendición recibir el perdón. Y David estaba recibiendo el perdón por creer. Estaba recibiendo la justificación por creer. El versículo 9 dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Es pues esta bienaventuranza? ¿Cuál bienaventuranza? Pues el ser perdonados. El ser perdonados en base a nuestra fe y no en base a nuestras obras.
no ser inculpados de pecado. Y fíjense cómo dice, es esta bienaventuranza, es esta bendición solamente para los de la circuncisión. Es decir, esta bendición de ser perdonados es solamente para los judíos o también para los de la incircuncisión, es decir, también para los gentiles. Y lo que está diciendo es, pues, la respuesta clara está. El apóstol Pablo está haciendo una pregunta retórica y dice, esta bienaventuranza, esta bendición, ¿solamente es para los judíos? ¿Solamente es para los gentiles? Claro que no, es para toda clase de personas, como dijo él mismo en el capítulo 3, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. En este pasaje, hermanos, el apóstol Pablo utiliza el ejemplo de David para apoyar su tesis de que Abraham fue justificado por la fe solamente. Luego el apóstol Pablo pasa a hablar acerca de la inutilidad de los ritos o las ceremonias religiosas para alcanzar la salvación. Y sigue con el mismo ejemplo de Abraham. Dice el versículo 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Cómo fue contada esta fe? Dice, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? El apóstol Pablo dice, pues miren, y principalmente para los judíos, pero también para todos los religiosos del mundo. ¿Cómo le llegó la justificación a Abraham? ¿Después de haber cumplido con el rito religioso de la circuncisión o antes de cumplir con ese rito? ¿Cuál es la respuesta? Pues Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Esto lo vemos en Génesis 16:16. Tenía 99 años al ser circuncidado, pero Dios lo declaró justo años antes de que Ismael fuera concebido. Veamos Génesis 16:16, por favor. Génesis 16:16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces, en este pasaje, hermanos, vemos 16:16 que cuando Abraham tenía 86 años fue cuando nació Ismael. 86 años. Capítulo 17 nos dice que Abraham fue circuncidado cuando tenía 99 años, perdón, 99 años. Pero Dios lo declaró justo años antes
de que Ismael fuera concebido. Vean el 15:6. 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. 16:2 y 4. Dijo pues Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sara. Versículo 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces, la cosa está más o menos así. Ismael nace cuando Abraham tiene 86 años. 13 años después es circuncidado Abraham. Entonces, en Génesis capítulo 15, antes de que Ismael siquiera fuese concebido, Dios ya había declarado justo a Abraham. Entonces, por lo menos 14 años antes de su circuncisión, Abraham fue declarado justo por Dios. ¿Qué dice Romanos? Romanos capítulo 4, versículo 10. ¿Cómo pues le fue contado? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Qué está diciendo? Algunos Abraham fue justificado antes de que siquiera este rito fuera establecido. Abraham fue justificado antes de que siquiera este rito llegara a la vida de él. Por lo menos 14 años antes. Fíjense cómo dice el versículo 11. Perdón, desde el versículo 9. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Dice padre de todos los creyentes. Abraham es padre racial de los hebreos, racialmente. Pero Abraham es padre espiritual de todos los creyentes circuncidados o no circuncidados. Creyentes. Vean por favor Gálatas 3:29. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué dice este pasaje? Linaje de Abraham. Esto, hermanos, nos está hablando de algo muy importante, de que nosotros somos descendientes espirituales de Abraham. No descendientes raciales, porque solamente los hebreos son descendientes raciales de Abraham. Pero Dios no quiere descendientes raciales, quiere descendientes espirituales de Abraham. Ahí en el versículo 11 dice que Abraham recibió la circuncisión como señal y como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. El argumento es así. Sí, Abraham fue circuncidado, pero esa circuncisión era una señal y era un sello de la fe que tuvo estando incircunciso. ¿Qué significa esto? ¿Por qué una señal y por qué un sello? Vamos a ver estas dos palabras. ¿Por qué una señal? Era una señal
porque esta circuncisión apuntaba hacia la necesidad de la limpieza espiritual. Porque así como la circuncisión física es para limpieza e higiene, así también la circuncisión espiritual habla acerca de la necesidad de limpieza e higiene, pero espiritual. Vean por favor Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En este pasaje dice que el verdadero judío es el que es judío en lo interior, es el que tiene una circuncisión en su corazón. Veamos Jeremías capítulo 4, versículo 4. Jeremías capítulo 4, versículo 4. Jeremías 4, 4. Dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. En este pasaje, Dios, a través del profeta, está hablando a su pueblo, a los circuncidados físicamente, y les dice, circuncídense, pero espiritualmente. ¿Por qué? Porque la circuncisión física solamente era una señal, era un recordatorio de que tenían que ser circuncidados espiritualmente. Vean el capítulo 9, versículo 25 de Jeremías, 9, 25 al 26. He aquí, dice Dios, he aquí que vienen días, dice Jehová, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado físicamente y a todo incircunciso físicamente, a Egipto, el incircunciso, y a Judá, la circuncidada, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. ¿De qué estaba hablando este pasaje, hermanos? Está hablando de que a Dios dio el rito religioso de la circuncisión como una señal de la necesidad de la verdadera circuncisión. Por eso el apóstol Pablo dice, pues miren, Abraham fue justificado antes de recibir la circuncisión. ¿Y por qué recibió la circuncisión? Como señal de la necesidad de ser limpios espiritualmente. Pero dice también otra palabra, como sello. Como sello. ¿Qué significa la palabra como sello? Pues sería como una demostración externa de la justicia que Dios le había acreditado por la fe. Es decir, como señal, la circuncisión apunta hacia la necesidad de ser justificados. Como sello es la demostración externa de que he sido justificado. Por ejemplo, el bautismo cristiano. La circuncisión no es totalmente equiparable al bautismo cristiano. ¿Por qué? Porque eran dos ritos completamente diferentes. Son dos ritos completamente diferentes, pero en algo se parecen, en que son sello. Es decir, que son la demostración externa de la justicia que Dios le había acreditado a Abraham.
Los cristianos somos bautizados como una demostración externa de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Si leemos Romanos capítulo 6, vamos a darnos cuenta de que así como Cristo murió, fue sepultado y resucitó, así yo también morí al pecado. Lo vamos a ver en Romanos capítulo 6. Morí al pecado y eso lo simbolizo o eso lo ejemplifico por medio del bautismo. Muero a la vieja vida que tenía antes, soy sepultado, por eso creemos en el bautismo por inmersión, porque una sepultura es completamente debajo del agua. Somos sepultados y al salir del agua estamos ejemplificando que así fuimos muertos al pecado y resucitamos para una nueva vida. Una persona no muere al pecado en el momento del bautismo. Una persona muere al pecado en el momento en que es justificado, en el momento en que se identifica con Cristo en su muerte. En ese momento Dios hace un milagro en la vida de esa persona, pero esa persona da un testimonio de lo que ha pasado en su interior. ¿Y cómo hace ese testimonio? Por medio del bautismo. La circuncisión era señal de que todos los bebés que tenían esa circuncisión era señal de que tenían que ser circuncidados espiritualmente. Y para Abraham fue una señal y un sello porque él se le recordó de que todos sus hijos, todos sus descendientes tenían la necesidad de ser circuncidados espiritualmente y apuntaba de que él ya había sido circuncidado espiritualmente y por eso ahora era circuncidado físicamente. En estos versículos, siguiendo el ejemplo de Abraham, pues vemos que los ritos religiosos no sirven para nada en lo que se refiere a la justificación. Un error común entre las iglesias tradicionales o tradicionalistas es que piensan que por sus ritos, es que piensan que por medio de esos ritos o de esos sacramentos, como ellos le llaman, pues Dios les confiere gracia. Piensan que esos ritos, esos sacramentos sirven de algo para lograr la justificación. Muchos cristianos que asisten a iglesias bautistas, a iglesias bíblicas, cometen el mismo error. Piensan que por cumplir con ciertos requisitos, piensan que por asistir al servicio, piensan que por tomar la cena del Señor, piensan que por ser bautizados ya están siendo justificados delante de Dios. Pero es una gran equivocación porque el apóstol Pablo nos está diciendo a Abraham no le servía de nada la circuncisión a su descendencia, no le servía de nada la circuncisión para obtener la justificación. ¿De qué servía? Servía como recordatorio de la necesidad de justificación. Servía para recordar que ya había sido justificado. Así, hermanos, las ceremonias religiosas, los ritos religiosos, el bautismo cristiano, la cena del Señor, tienen utilidad, pero no utilidad para alcanzar la justificación. Tienen utilidad, en el caso del bautismo, para evidenciar la justificación, para declarar la justificación, para dar testimonio de que he sido perdonado y que he sido salvado. Ahora el apóstol Pablo pasa a hablar de la inutilidad de un sistema legal para alcanzar la justificación. Ya habló de la inutilidad de un sistema religioso. Ahora el apóstol Pablo habla de la inutilidad de un sistema legal para alcanzar la salvación. Versículo 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe.
porque no por la ley. Algunos pensaban, bueno, pues sí, somos descendientes de Abraham, pero también tenemos una ley. Y el argumento de Pablo viene de esta manera. ¿Cuándo fue justificado Abraham? Cuando creyó. ¿Cuándo fue justificado? ¿Antes o después de la circuncisión? Antes de la circuncisión. ¿Cuándo llegó la promesa a Abraham de ser heredero del mundo? ¿Antes o después del sistema legal? Pues la respuesta es antes. La promesa, dice este pasaje, la promesa de ser heredero del mundo. Por la simiente de Abraham, Dios traería bendición a todo el mundo. ¿Quién es esa simiente de Abraham? Pues se refiere única y exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. Vean por favor Gálatas capítulo 3, versículo 8. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Fíjense lo que dice este pasaje, hermanos. Dice simple y sencillamente desde el versículo 8, pues que en la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Vean el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En este pasaje está diciendo que esa promesa de ser heredero del mundo, pues sería para Abraham y su simiente, es decir, no para nosotros, sino para Abraham y para Cristo. Todos los creyentes en Cristo, ahora nos volvemos herederos de esa promesa. Capítulo 3, versículo 29. 3:29 de Gálatas. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Primero a los Corintios, capítulo 3, versículo 21. Primero a los Corintios, capítulo 3, versículos 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Qué dice este pasaje? Tenemos grandes promesas, pero estas promesas, ¿por qué nos vienen? Nos vienen porque estamos en Cristo. Seamos judíos racialmente hablando o seamos gentiles racialmente hablando, todas estas promesas son para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Y la pregunta del apóstol Pablo es, ¿cuándo le vino esta promesa a Abraham? Y es claro, dice el versículo 13, porque no por la ley, no por la ley. Dice el versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Aquí dice los que son de la ley. ¿A quién se está refiriendo? Si alguien fuera justificado por la ley, si alguien pudiera ser justificado por la ley, solo lo llegaría a ser si cumpliera perfectamente con la ley. Es decir, en el supuesto caso de que alguien fuera justificado por la ley, por la obediencia a la ley, solamente sería justificado si y únicamente si cumpliera perfectamente con la ley. Si alguien recibiera la promesa por la ley, solamente la recibiría si cumpliera la ley perfectamente. En ambos casos, para recibir la justificación
Y para recibir la promesa, en ambos casos, es imposible cumplir la ley a la perfección. Así de que de nada serviría la fe, de nada serviría tener una promesa o que alguien me dijera, pues te voy a dar esta promesa solo si cumples con todos estos requisitos, sabiendo que soy incapaz de cumplir con todos esos requisitos. Aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo, miren, es imposible e ilógica la justificación por las obras. La justificación por la ley es ilógica porque nadie la puede cumplir. La única manera de que alguien recibiera algo por la ley sería si la cumpliera completamente. Pero ¿de qué nos habló el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1? ¿De qué nos habló el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2? ¿De qué nos habló el apóstol Pablo en los primeros versículos, en los primeros 20 versículos de Romanos capítulo 3? ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que decir, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque absolutamente nadie puede cumplir con la ley de Dios? Hermano, entonces, ¿para qué tenemos la ley de Dios? Fíjense lo que dice el versículo 15, pues la ley produce ira. Hermanos, es que mucha gente se equivoca. La ley nunca tuvo el propósito de salvar a nadie. Dios nunca dio la ley para que alguien fuese salvo por medio de su obediencia. ¿Por qué entonces la ley produce ira? Porque deja al descubierto la pecaminosidad humana. La ley fue dada por Dios no para salvar a alguien, sino para mostrarle su pecaminosidad. Vean el versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Si no tuviéramos una ley escrita en nuestros corazones o una ley escrita en tablas de piedra que nos dijera que robar es malo, pues entonces yo no sabría que robar es malo. Pero Dios me ha dado una conciencia y aparte Dios me dio la ley escrita. ¿Para qué? Para que me diera cuenta que robar es malo. Pero la ley no me puede hacer que deje de robar. La ley solamente me dice, estás actuando mal. Dice el versículo 16, por tanto, o sea, por cuanto no se puede cumplir con la ley, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, los judíos, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Dice, es por fe, es por gracia, porque solamente así se podrían cumplir las promesas. Las promesas que Dios dio a Abraham solamente se podían cumplir por gracia, por medio de la fe. Si no, pues nadie recibiría nada. El que es de la ley, el judío creyente. El que es de la fe, el gentil creyente. El gentil creyente, así como el judío creyente, es descendiente de Abraham y han recibido la justificación por gracia, por medio de la fe. Dice el versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llamó las cosas que no son como si fuesen. Dice, el cual da vida a los muertos. Vean por favor Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 19. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham, pues estaba como muerto. Y Dios le dio vida a los muertos, Dios le dio vida a él. Y si vemos en Hebreos capítulo 11, versículos 11 y 12, Hebreos capítulo 11, versículos 11 y 12,
Veamos lo que dice la Escritura. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo una multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. ¿Qué nos está diciendo esto, hermanos? Que Abraham creía en que Dios le daba vida a los muertos. Y él lo experimentó en su propia vida. Él lo experimentó en la vida de él, en la vida de Sara. Y fíjense lo que dice ahí el versículo 17. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué significa esto? Que Dios declara justos a pecadores creyentes, aunque no lo sean, aunque no sean justos. Dios declara justos, Dios dice que algo es cuando no es. ¿Qué significa esto? Dios declara justo a un pecador por creer, aunque él no sea un justo, y solamente lo hace ¿por qué? Porque él les imputa su propia justicia a ellos. Dios toma su propia justicia y la toma como si fuera de aquellos que han creído. Ahora, ustedes dirán, hermano, pues es que esto ¿cómo se puede lograr? Pues de la misma manera en que Dios declara pecado a Jesús y lo castiga, aunque no era un pecador. Dios, dice Romanos capítulo 1, tiene ira contra el pecado. Y toda la ira de Dios contra el pecado recayó sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque al que nunca hizo pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Versículo 17. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios me ha declarado justo en base a su gracia y he recibido esa declaración por medio de la fe, aunque yo no sea justo. De la misma manera en que Dios declaró pecado sobre Cristo, aunque él no era un pecador, el cual llama las cosas que son como si fuesen, las cosas que no son como si fuesen. En conclusión, versículo 18 hasta el final, la justificación solamente viene por el poder de Dios y no por el poder humano. La justificación solo viene por el poder de Dios y no por el poder humano. Dice versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, que él creyó aunque todas las evidencias estaban en contra. Él creyó aunque cualquier persona ya no hubiera creído. Él tuvo esperanza aunque cualquiera se hubiera desesperanzado. Él continuó creyendo aunque no hubiera esperanzas humanas, porque él entendía que la justificación no iba a venir por su propio poder, sino iba a venir por el poder de Dios. Solamente por el poder de Dios. Su cuerpo ya estaba anciano, su cuerpo estaba casi muerto, su esposa estaba estéril y Dios le dice, vas a tener una gran descendencia, tu descendencia va a ser como las estrellas, tu descendencia va a ser como la arena que está en el mar. En el versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara.
Durante toda su vida matrimonial, Sara nunca había estado embarazada, y durante toda su vida matrimonial, ellos nunca fueron bendecidos con un hijo, y llega la edad madura, se pasa la edad madura, llegan a la tercera edad, llegan hasta los 99 años, y él dice, pues he recibido la promesa de Dios. Sara hasta se burló, se rió cuando Dios le dijo de la promesa. ¿Y por qué se rieron? ¿Por qué se rió? ¿Por qué? Porque su cuerpo estaba anciano, toda su vida estéril, pero Abraham siguió creyendo, aunque no había esperanza humana, porque él no confiaba en su fuerza, él no confiaba en la matriz de Sara, él no confiaba en las reglas de los humanos, él estaba creyendo y confiando única y exclusivamente en lo que Dios le había prometido. ¿Qué es la fe? Pues era creer que Dios iba a hacer lo que había dicho que haría. Vean por favor ahí el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿De quién era la gloria en este asunto, hermanos? Cuando Dios le dio un hijo a Abraham, ¿quién se atribuyó la gloria? No fue Abraham, fue Dios el que resultó con la gloria. Cuando una persona confía en el poder de Dios para su salvación, ¿de quién es la gloria? Es de Dios. Y volviendo al capítulo 4, versículo 4, pues cuando una persona recibe, en el supuesto caso, recibe la salvación como una paga, pues ahí la gloria no sería de Dios, sería del hombre. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Abraham le dio la gloria a Dios solamente. Vean por favor Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Cuando una persona no tiene fe, no le puede dar la gloria a Dios, no puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la fe es creerle a Dios. Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Si tú crees a Dios, si tú crees que Dios te atribuye su justicia solamente por dejar de confiar en tus propias obras, le estás dando la gloria a Dios. Pero si tú no crees, es decir, si tú sigues empeñado en ser justificado por tus obras, tú no le estás dando la gloria a Dios y le estás diciendo, eres un mentiroso. Vean el versículo 21 del capítulo 4 de Romanos. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Estaba plenamente convencido, hermanos. ¿De qué? De que iba a hacer todo lo que había prometido. Y en ese momento él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si Dios dice que Él te salva solamente por confiar en la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario, tienes que creerle a Él. Y Él te cuenta esa fe por justicia. Él te atribuye su justicia en ese momento. Versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Por qué? ¿Qué significa por lo cual? Pues por creer que Dios cumpliría su promesa. Ahí Dios lo declaró justo. Por creer que Dios cumpliría su promesa.
en ese mismo instante, en ese mismo momento, Dios lo declaró justo. Versículos 23 y 24. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fíjense qué hermosas palabras. Dice el apóstol Pablo, esto no es solamente para nosotros. El plan para salvar a Abraham, el plan de Dios para justificar a Abraham, no solamente se aplica con Abraham. Es el mismo sistema de salvación, el cual salvó a Abraham, que el que nos salva a nosotros. Esa es la tesis del apóstol Pablo en todo el capítulo 4. En todo el capítulo 4 el apóstol Pablo está dando el ejemplo de Abraham. Y dice, Abraham fue justificado por creer. Abraham no fue justificado por un sistema de ritos como la circuncisión. Abraham no fue justificado por cumplir con una serie de leyes. Abraham fue justificado únicamente porque le creyó a Dios. Abraham fue justificado únicamente porque confió en Dios, porque confió en que Dios iba a cumplir su promesa. Y dice el apóstol Pablo, y no solamente con respecto a Abraham sucede esto, sino también con nosotros, porque así como a él le fue contada su fe por justicia, a todos nosotros nos es contada también por justicia. Si alguna persona ha de ser justificada en esta tierra, única y exclusivamente lo será por la fe, por creerle a Dios, por creer que Dios va a hacer lo que prometió. Somos justificados por la misma base que Abraham, la gracia por medio de la fe. Abraham no es la excepción, hermanos. Abraham es el ejemplo, Abraham es el modelo de la justificación de Dios. En este capítulo 4 hemos hablado del ejemplo de la justificación, y el más grande ejemplo de la justificación es Abraham, porque Abraham fue justificado por creer, no fue justificado por medio de ritos religiosos, no fue justificado por medio de cumplir un sistema legal, no fue justificado por sus propias fuerzas, fue justificado única y exclusivamente por el poder de Dios, por creerle a Dios, por confiar en que Dios iba a cumplir lo que había prometido. Esa es la base de la justificación de Abraham, esa es la base de la justificación nuestra, esa es la base de la justificación de todos los que han sido salvos y los que han de serlo hasta que Cristo venga. Esa es la única base, ese es el único plan de Dios para la salvación del hombre. Como he dicho antes, hermanos, Dios no tenía un plan para los judíos, un plan para los gentiles, otro plan durante la época de la tribulación. No, hermanos, Dios no tiene plan B ni plan C. Dios solamente tiene un plan, y ese plan de salvación es que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es el único medio de salvación. Y si una persona no ha sido justificada, no ha sido declarada justo delante de Dios, tiene que reconocer y entender que el único medio, la única oportunidad, la única opción es ser salvo, ser justificado gratuitamente por la gracia de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. Dice el versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El Señor Jesucristo fue muerto a causa de nuestro pecado. Fue muerto a causa de nuestro pecado. El precio de nuestra paz fue sobre él. Todo nuestro pecado fue juzgado en Cristo Jesús. Toda la ira de Dios por el pecado fue descargada en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, Él no nos estaba dando un ejemplo de cómo debe morir un justo. Él no nos estaba enseñando a padecer. Él estaba haciendo una sustitución. Él estaba muriendo en lugar nuestro. Él estaba haciendo una expiación. Él estaba haciendo una redención. Él estaba haciendo una propiciación.
En ese mismo momento Dios estaba logrando nuestra salvación. Resucitó, dice este versículo. ¿Para qué resucitó? Para demostrar que Dios había aceptado ese sacrificio. Para demostrar que la justicia de Dios había quedado satisfecha. Para demostrar que de ahí en adelante todos los pecados habían sido expiados. Es necesario entender, hermanos, que nuestra justificación nunca se logró ni se logrará por medio de cumplir con algunos rituales. Nuestra justificación nunca se logró ni se logrará por cumplir con un sistema legal. Nuestra justificación nunca se logró ni se logrará por ningún esfuerzo nuestro. Solamente por creerle a Dios. Ahora que Cristo ha muerto, ahora que Cristo ha resucitado, ahora Dios puede declararnos justos. Qué maravilloso ejemplo, hermanos, el ejemplo de Abraham. Qué maravilloso ejemplo para todos nosotros. ¿Cuántas veces hemos pensado que merecemos la salvación? ¿Cuántas veces hemos dicho, yo sí fui malo, pero no fui tan malo? ¿Cuántas veces hemos dicho, es que yo voy a la iglesia? Es que yo ya estoy bautizado, es que participo de la cena del Señor. Cuando la Escritura dice, el ejemplo de Abraham es claro. Abraham fue declarado justo cuando creyó a Dios. No por cumplir con un rito religioso. No por guardar los mandamientos. No por su propio esfuerzo. Solamente fue salvo por creerle a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Cualquier duda o comentario pueden comunicarse conmigo a través de mi correo electrónico genarojoya@hotmail.com o a través del administrador de este canal, el Dr. Ricky Williams. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los guarde.